Cualidades y capacidades físicas. Contenido. Primero, introducción. Segundo, concepto de cualidad y capacidad. Tercero, capacidades físicas. Cuarto, capacidades perceptivas. Quinto, cualidades sociomotrices. Primero, introducción. En el campo de la cultura física, la educación física y el deporte se pueden encontrar fácilmente diversidad de definiciones y clasificaciones relacionadas con las capacidades físicas. Se proponen y expresan palabras como capacidad, cualidad, habilidad, facultades motrices, actitudes motrices, capacidades biomotoras, capacidades físicas, cualidades motrices, capacidades condicionales, cualidades físicas, entre otros. Términos que suelen ser utilizados por autores diferentes. Sin embargo, se puede observar la tendencia a denominar con estos términos al mismo grupo de capacidades, provocando confusiones. Es fundamental utilizar conceptos que posibiliten claridad en su interpretación y contengan menos ambigüedad en su significado. Conceptos de capacidad y cualidad. En la mayoría de los casos, los conceptos que indistintamente se utilizan de una misma manera son los de capacidad y cualidad. Podemos citar los siguientes ejemplos. Según Sebastiani, en el 2000, define como cualidad física la fuerza, velocidad, resistencia y la flexibilidad. Luis Cortegaza Fernández, en el 2003, define como capacidades motoras condicionales a la fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad. Ruiz, en el 89, y González, en el 2006, define como capacidades físicas condicionales simples a la rapidez, fuerza máxima y resistencia aeróbica, y como capacidades físicas condicionales complejas a la fuerza rápida, resistencia de la fuerza y resistencia de la rapidez. Huertas y colaboradores, en el 2005, definen como cualidades físicas a la fuerza, flexibilidad, resistencia y velocidad. Ramos, en el 2001, define como capacidades motrices condicionales a la fuerza, resistencia, flexibilidad y rapidez. Wegener, en el 95, define como formas de solicitación motriz o cualidades que determinan la condición física que se derivan de procesos energéticos, la resistencia general, la fuerza y la velocidad, y las que se derivan de procesos de regulación y control, la movilidad y la destreza. Hoffman y colaboradores, en el 2005, definen como capacidades condicionales energéticas a la resistencia, la fuerza y la velocidad, y como capacidades coordinativas informacionales a la velocidad, la flexibilidad y otras capacidades coordinativas en un sentido más estricto. Es evidente que los términos de cualidad y capacidad expresan significados diferentes. En este sentido, Chávez, en el 2006, presenta como capacidad física la potencialidad, por ejemplo, en fuerza, rapidez o resistencia, ritmo, equilibrio, acoplamiento, etc., con la que un deportista podría realizar, si fuera el caso, una determinada acción motora. Por ejemplo, levantar una pesa de X kilogramos y mantenerla por encima de la cabeza durante X tiempo. Las capacidades físicas se miden, utilizando para ellos métodos y unidades de medida. Igualmente, el autor también define la cualidad física como las características de las acciones motoras en plena realización o ya ejecutadas. Por ejemplo, un nadador que está cruzando o que ya ha cruzado la piscina nadando en el estilo de mariposa. La ejecución de su nado puede ser calificada como fuerte, rítmica y veloz. Contrariamente a las capacidades, las cualidades físicas no se miden, se aprecian.
Por ejemplo, para Martínez en el 2003, al referirse sobre el concepto de cualidad física como algo que puede medir o estimar un rendimiento, constituye un error, ya que, en este caso, se debería hablar de capacidades físicas, pues estas son modificables, aprendidas o mejoradas con el entrenamiento o trabajo físico. Tal vez sería equivocado hablar de medir las cualidades físicas y tener en cuenta el aspecto cualitativo. En este sentido, y atendiendo a las expresiones anteriores, se propone utilizar conceptos denominados básicos, que son 3: capacidades físicas, capacidades perceptivas y cualidades sociomotrices. Las capacidades físicas se definen como las características individuales de la persona, determinantes en la condición física. Se fundamentan en las acciones mecánicas y en los procesos energéticos y metabólicos de rendimiento de la musculatura voluntaria. No implica situaciones de elaboración sensorial complejas. En el conjunto de los componentes de la motricidad, las capacidades físicas son las más fácilmente observables. Se caracterizan porque se pueden medir, pues se concretan en función de los aspectos anatómico-funcionales. Además, se pueden desarrollar con el entrenamiento y la práctica sistemática y organizada del ejercicio físico. Constituyen el grupo de las capacidades físicas la resistencia, fuerza, velocidad y la movilidad. Podemos encontrar su estructura de la siguiente manera: la fuerza compuesta por fuerza máxima, fuerza velocidad, fuerza resistencia. La velocidad compuesta de la velocidad de reacción, aceleración y velocidad máxima. La resistencia compuesta por la resistencia aeróbica y resistencia anaeróbica. Y la movilidad compuesta por la movilidad general, movilidad específica y movilidad estática. Las capacidades perceptivas. Estas implican todos los procesos sensoriales o perceptivos, es decir, las relaciones entre los movimientos voluntarios y la percepción de estímulos o información. Por lo tanto, estas capacidades posibilitan movimientos ajustados y organizados en relación con el entorno, denominado estereognosia, y con el propio cuerpo, denominado somatognosia. Se definen como componentes fundamentales del desarrollo perceptivo motor: la corporalidad, espacialidad y la temporalidad, elementos sobre los cuales se edifican la coordinación y el equilibrio. Se pueden expresar los componentes y elaboración de las capacidades perceptivo-motrices en una estructura propuesta por Marta Castañar y Oleguer Camerino en el 96, donde encontramos la somatognosia, la corporalidad y la noción del cuerpo que pertenece al equilibrio, y la estereognosia, que es la espacialidad y temporalidad, la estructuración espacial y estructuración temporal, la orientación en el espacio, comprendida como la lateralidad, y la orientación temporal, que componen la coordinación. Cualidades sociomotrices. Las cualidades sociomotrices o expresivo-motrices son aquellas que posibilitan la interacción de las personas a través de expresiones de movimiento, utilizando como recurso el lenguaje corporal dotado de un amplio potencial personal y creativo. Las cualidades sociomotrices básicas se expresan como las formas de expresión, comunicación, interacción que se manifiestan en las actividades físico-deportivas, pues las personas asumen diferentes comportamientos en el ejercicio y en el juego. Hay, por ejemplo, quienes tienen cualidades de liderazgo, organización y dirección del juego. También están quienes son más introvertidos, pero igual cumplen una función importante y participan. Se encuentran quienes también tienen más disposición para los juegos colectivos y otros que prefieren las competiciones individuales.
De todas maneras, estos aspectos constituyen atributos de la personalidad, los cuales pueden ser denominados como cualidades, las cuales se construyen y fundamentan principalmente sobre situaciones de juego colectivo, expresión, creatividad e imaginación. Existen, según el autor Parlevas, las cualidades sociomotrices como acciones de oposición, cooperación y de posición-cooperación. Las acciones de oposición se relacionan a las actividades físico-deportivas en las cuales hay una confrontación individual directa con un oponente, como por ejemplo en el tenis, la lucha, el ajedrez. Las acciones de cooperación no incluyen prácticas de oposición, por ejemplo, la escalada y el buceo, donde no se pretende derrotar a un oponente, sino más bien lograr un objetivo de equipo. Mientras que en las acciones de oposición, cooperación, con el trabajo en equipo se pretende vencer al equipo contrario, lo cual es la característica fundamental de los deportes de conjunto.